voz se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Revelación, encontrar en ella tu voz. Señor, que nuestro espíritu pueda estar con la apertura para recibir este mensaje, Señor, y que sea activada nuestra fe, que sea activado nuestros oídos y todos nuestros sentidos para recibir lo que tú tienes para hoy, Señor. Porque no dudo que tú tienes una palabra verdadera y específica para cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos recibirla y que ésta nos dé, Padre Santo, entendimiento. Señor, es por la fe que a la sombra del Omnipotente nos ubicamos en ese lugar secreto donde el enemigo no puede estorbar ni robar la palabra. Y damos continuidad, Señor, a la declaración de la paz, el estar reconciliados contigo y llevar la paz los unos con los otros. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces lo que estamos leyendo dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí nos está hablando de dos, lo voy a plantear así, de dos puntos importantes. Dios está viendo y Dios está reconociendo. Quiere decir que en todo momento el Señor está, y lo hemos visto por medio de los salmos, donde dice los ojos de Dios, la vista de Dios, y le podemos decir de esa manera: Dios tiene sus ojos sobre el mundo, sobre la tierra, porque es necesario reconocer a los hijos. Entonces miró Dios a los hijos de Israel. Cuando habla de los hijos de Israel, está hablando del pueblo. Si lo queremos poner más simple, y vio Dios la iglesia, y los ojos de Dios voltearon hacia la iglesia para reconocer allí a los que debían ser hijos. Entonces, cuando dice los reconoció Dios, y lo hemos hablado mucho, ¿por qué los reconoció? Porque son los que tienen la voz, son los que son entendidos, son los que tienen la palabra, son los que buscan hacer la voluntad de Dios, son los que se ocupan de las cosas del Espíritu que sabemos todos que debemos ocuparnos. Por eso hemos dicho que cuando venimos acá a la iglesia, antes de pedir, antes de decir yo quiero que Dios arregle mi vida y todo aquello que está mal en mí, debemos venir con el entendimiento de decir: debo hacer todas aquellas cosas que sean necesarias para que el Padre me reconozca. Amén. Yo debo ser aquel que abandona el pecado para que el Padre me reconozca. Yo quiero ser aquel reconocido por el Padre, el que tiene la identidad del Padre. Yo debo tener el mensaje de la voz en mí para que el Padre me reconozca. Yo debo tener el entendimiento de la palabra de Dios, y mi testimonio debe ser con la forma o conforme a la palabra de Dios para que el Padre me reconozca. Porque entonces, cuando los ojos del Padre descienden sobre su pueblo, es para ver quiénes son aquellos a quienes Él puede reconocer. Ahora miren esto, qué poderoso.
Porque Él está buscando a aquellos que conoció una vez en el principio y que fueron hechos a imagen y semejanza. Pero por causa de su pecado y por causa de el permitir escuchar a la contravoz, se alejaron del camino al que habían sido llamados. Y el Señor viene entonces y dice: necesito ahora voltear a ver de nuevo para reconocer a los que antes había conocido. Así que todos nosotros dependemos de Dios. Todos nosotros somos llamados o fuimos creados o bien ese llamamiento para ser reconocidos como hijos de Dios, pero debemos entonces retomar el camino al cual el Señor nos llama. Amén. Vamos a leer entonces el Salmo 53, versículo 2. Y dice de esta manera: desde los cielos Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lo mismo con diferentes palabras. Dios miró desde los cielos, desde lo espiritual, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? El reconocimiento que Dios hace en medio de su pueblo sobre los entendidos. Es como decir: volteo a ver, porque voy a reconocer a aquellos los que son entendidos. Y nos da una clave para cuando diga: mire, pastor, ¿y yo cómo voy a ser entendido? Aquí dice que buscar a Dios. El entendido es el que busca a Dios. Pero, como lo hemos dicho con mucha frecuencia, pero el que busca hasta encontrar. Yo lo busqué hoy, el siguiente domingo a las 10:30, Señor, te vuelvo a buscar y ojalá te encuentre. Si no, yo vengo el siguiente domingo y primero Dios, yo te encuentro. No, es una búsqueda en la cual nosotros estamos en estar en oración, en estar meditando su palabra, en estar conociendo acerca del Padre, en esa búsqueda de continuo, sin detenernos, hasta encontrarle, para ser llamados entendidos y entonces ser aquellos a quienes el Padre reconoce. Amén. Pero ahora vamos al libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 12. Génesis 6, 12. Y el Señor sigue mirando hacia la tierra y sigue mirando hacia la creación y sigue mirando hacia todos nosotros y dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí pasa algo diferente. Estamos viendo, no diferente, estamos viendo al principio lo primero que leímos, donde dice: Dios está buscando a quienes va a reconocer como entendidos. Y ahora dice aquí: y ahora Dios ve sobre la tierra, y de donde deben surgir los entendidos, que Él debe reconocer. Lo que ve es corrupción. Lo que ve es un camino desviado. Lo que ve es que aquellos que debían estar buscando su nombre, que debían estar trabajando por hacer su perfecta voluntad, como dice el Salmo, los que debían estar buscándole, no se ocuparon de eso, sino de que corrompieron su camino. Pero dice: porque toda carne había corrompido el camino. Quiere decir que la corrupción fue producto o fue producida por aquellos que habitaban la tierra, o los que habitamos la tierra. Y por eso el mensaje de Pablo se vuelve tan importante, y lo hablábamos el domingo pasado. ¿De dónde sale la corrupción? ¿De dónde sale el pecado? ¿De dónde sale el desánimo? ¿De dónde sale esa desviación para no hacer lo que Dios nos llama a hacer como su perfecta voluntad? De dentro de nosotros. Porque fueron aquellos habitantes de la tierra, o somos los habitantes de la tierra, los que se ocupan de corromper el camino. ¿Por causa de qué? De que no damos lugar a la instrucción, al mandamiento, a la voz del Padre. Entonces, cuando los ojos de Dios se posicionan sobre la tierra, lo que ve es corrupción. Y ahorita todo el mundo piensa: sí, el gobierno, es que el gobierno... No, dejen al gobierno tranquilo, vamos a agarrar la caja del gobierno y la vamos a poner aquí. Sí, es que los grandes males de la tierra, no, hagamos a un lado los grandes males de la tierra. Sí, es que las drogas, hagamos a un lado las drogas también. Y vamos a evaluar en nuestro corazón si nosotros estamos produciendo de nuestro interior un camino de corrupción o un camino verdadero.
Y la programación que tenemos muchas veces por causa de la ignorancia en la que hemos vivido, porque no meditamos la palabra de Dios, hace que seamos aquellos que producen corrupción. Voy a decir esto de esta manera y yo sé que los amo a todos. Los quiero con todo mi corazón, pero lo voy a decir. Muchos cuando están en una situación de aflicción vienen y dicen: Señor, estoy afligido, vengo a dejar un sobre con una cantidad de dinero para que me bendigas. ¿Saben cómo se llama eso? Corrupción. Quieren sobornar a Dios. No, yo estoy pidiéndole al Señor su favor. No, lo está sobornando. No, es que la Biblia dice que Dios me ama. Sí, pero quiere sobornarlo, porque una vida lejos de Él, una vida lejos de su palabra, una vida sin oración, una vida sin estar en aquella búsqueda constante de la perfecta voluntad de Dios, y a la hora de los problemas queremos que nos resuelva y nos resuelva rápido, venimos y somos partícipes de la corrupción. Pero insisto, ¿y eso de dónde salió? De dentro de nosotros. Miren, nos tocó hacer un viaje con unos hermanos y cometimos un error, me voy a confesar. Fue mi culpa, porque yo dije: quiero pasar a comprar una botella de agua que es una marca que es mi favorita. Y la pasamos a comprar. No van a decir: compraron aquel montón. No, una botella de agua cada uno para tomarla. Cuando siguió el camino no me puse el cinturón de seguridad. Y siempre nos lo ponemos. Y los que iban conmigo, como obedecen a su pastor, no se lo pusieron porque yo no me lo puse. Dicen ellos. No, son bromas. Cuando a 100 metros o 200 metros de haber salido nos para la policía: Señor, no trae el cinturón. Y dije: nunca fallo, y cuando tenía que hacerlo. Entonces, mire, vamos a tener que quitarle su placa, quítela. Mire, vamos a tener que llevar no sé qué, hágalo. Vamos a tener que, hágalo, mire. Nos entregamos porque estamos dispuestos. Sí, me equivoqué, tiene toda la razón. Hasta que llegó el momento: no, hombre, mire, pues, es que lo estoy parafraseando. Es que aquí es para que usted me dé, pues. No, llévese la placa, yo me equivoqué. No, es que no, mejor deme dinero. Y entonces, es donde decimos: esos puestos de registro son a propósito para poder recibir dinero. Entonces es incómodo cuando alguien no les ofrece dinero de entrada. No fue la policía de nuestro país, ya que está siendo grabado aquí, Dios bendiga Guatemala, no fue aquí en Guatemala. Aquí es diferente. Pero entonces, cuando nosotros decimos: yo quiero, estoy en una necesidad y estoy en un problema que me aflige y necesito de Dios, ¿qué voy a hacer? Sobornarlo. ¿Qué voy a hacer? Todo, voy a regalar sillas, voy a comprar un teclado nuevo, voy a comprar una batería nueva. Miren, hermanos, yo les recibo todo. Le voy a comprar al pastor una silla roja con leones que habíamos hablado, dorados, así puesta. Yo les recibo la silla, pero es un soborno. Y yo se la recibo y le voy a decir: pero igual, pero mire, perdóname mis pecados. Y yo no te los perdono. Pero esto nace de dentro de nosotros porque no nos ocupamos, como dice el Salmo, de buscar a Dios y de hacer aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Y entonces cada hombre, cada persona lleva su camino a corrupción porque lo que nace de dentro de él es de propia naturaleza humana, porque no hay espacio allí para la palabra de Dios. Y entonces cuando debemos definir nuestras acciones, cuando debemos definir nuestro pensamiento, lo que sale es todo aquello que el mundo ha sembrado en nosotros, y hacemos lo opuesto o lo contrario de lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer, y somos dados a corrupción. Pero ese es uno de los ejemplos. Voy a ir a la iglesia y voy a estar ahí celebrando y estar muy contento para que Dios me bendiga. Pero para que Dios te bendiga debes hacerte antes reconocible. ¿Y a quienes reconoce Dios o a quienes el Señor les dice: ustedes son mis hijos, son mis amigos, son mis hermanos, ustedes son aquellos? A los hacedores de su perfecta voluntad.
Pero aquí encontramos también, cuando dice entonces, y la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Quiere decir que entonces también somos nosotros los que podemos dar ese salto o ese cambio para dejar la corrupción y ser aquellos entendidos de parte de Dios. Pero eso está en ti y está en mí. Podemos escuchar todas las prédicas que queramos, todos los coritos que ustedes quieran, pongan todos los canales cristianos que puedan haber en la televisión, pero si en nuestra vida, si no estamos dispuestos a darle lugar al mensaje de la voz y a escuchar la palabra de Dios y remoldear las cosas y transformar todo como lo que la palabra de Dios dice, si no estamos dispuestos a eso, vamos a seguir en camino de corrupción. Toda carne había corrompido su camino. Por eso cuando es enviado Jesucristo, Él se presenta delante de todos y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino que no tiene corrupción. Yo soy el camino que no se desvía. Yo soy el camino de la verdad. Yo soy lo verdadero. Hay muchos caminos que ofrecen muchas cosas, pero el verdadero soy yo. Pero nosotros en nuestra manera de vivir estamos tan acostumbrados a la corrupción que vengo yo y les digo, miren, tengo aquí algo que nos va a hacer perder 20 libras en 3 días. Se los vendo y me lo compran. Porque somos dados a que no queremos el esfuerzo, no queremos el sacrificio. Un año de trabajo y de ejercicio diario o un bote que en 3 días te pone figurita. Y nos dejamos ir por lo fácil. Y miren, no, nos vamos a ver figurita, pero de otra, no de fisiquines. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nuestra reacción es tolerar la corrupción. Nuestra manera de vivir es tolerar y tomar todas esas cosas como buenas. Me decía un amigo, es que yo quisiera ponerme así bien cuadrado y bien fisiquín, pero con 3 días de gimnasio. O como dice por ahí los memes, lo necesito para el sábado. Y entonces nos damos cuenta que nos hemos desviado del camino. Por eso cuando Jesucristo se presenta y nos dice yo soy el camino, es para decir, estamos caminando por la senda que no corresponde. Estamos viendo las cosas que no debemos ver. Estamos escuchando las cosas que no debemos escuchar y estamos hablando lo que no debemos hablar. Así que yo vengo a presentarme, dice Jesucristo, como el camino y el verdadero de muchos caminos. Yo soy el verdadero, el camino incorruptible. El camino que verdaderamente va a hacer que recuperemos el lugar al cual nosotros pertenecemos, el lugar espiritual, y que recuperemos la imagen y la semejanza. Amén. Amén. Bueno, siguiendo en Génesis, solo que ahora en el verso 19, estábamos en el capítulo 6:12, ahora el 6:19, dice, y de todo lo que vive, ya le está hablando el Señor a Noé, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces resulta que los discípulos le dicen a Jesucristo, ¿y cómo va a ser el día de tu venida? ¿Cómo va a ser aquel día glorioso en que tú vas a regresar a la tierra? Esa respuesta es bien fácil, les dice Jesús. Es como los días de Noé, y se va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar los días de Noé. ¿Y qué pasa en los días de Noé? El pueblo dice que celebraban a su antojo, hacían lo que querían, se daban en casamiento, hacían fiestas y hacían de todo. Y en medio de toda esa celebración de la corrupción a la que la gente había llegado, el Señor envía una orden, el mensaje de la voz sale desde los cielos hacia la tierra para que sea conocida las cosas que Dios va a hacer, y el único justo para que pueda recibir ese mensaje es Noé. Y entonces a Noé le es entregado el mensaje que debe hacer un arca, que debe edificar algo para producir la salvación de las cosas venideras. Y en medio de todo la gente no se da cuenta que Noé está edificando un arca. Porque siguen en sus deleites, siguen en su corrupción, siguen en el camino el cual ellos se convencieron a sí mismos que era el bueno, y se apartan de ver lo que está sucediendo con Noé y su familia. Y esto que nosotros construimos aquí, esto a lo que le llamamos congregación o a lo que le llamamos tiempo nuevo, mis hermanos, es un arca.
La gente puede estar en la calle haciendo lo que quiere, pueden estar en lo que deseen, pero aquí en estas 4 paredes, se los voy a poner como ejemplo, estamos construyendo un arca para las cosas venideras, para aquello que ya ha sido anunciado que va a pasar sobre la tierra, para que los espirituales puedan surgir, para que los discípulos sean formados y para que aquí nosotros podamos llevar el mensaje a aquellos que deben ser salvos, dice la palabra del Señor. Pero entonces, cuando entendemos que aquí estamos construyendo eso, es porque la corrupción ya no opera en nosotros. Es porque hemos recuperado el camino y estamos siendo entendidos de edificar con los manuales del Padre. Porque el Padre, cuando le habla a Noé, le dice: bueno, construye un arca y ahí me la enseñas. No, es con esta madera, con estas medidas, y así lo vas a hacer. Y le suelta el plan a Noé. No, Dios se equivocó. Le voy a cambiar aquí porque eso le da más, va a ser más aerodinámica para que avance más rápido. Es que él no estaba haciendo un barco de carreras, estaba haciendo un lugar que soportara todo lo que había de venirse hacia ese momento. Pero aquí viene a lo que voy. Capítulo 7 y verso 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne, en que había espíritu de vida. Miren, esto es poderoso. Cuando el arca está construida por Noé y su familia, y las cosas que han de venir se acercan, Dios llamó, y lo vamos a decir conforme la parábola, a los animales. Pero los llevó ¿de qué? De 2 en 2. Y vas a llamar de 2 en 2. Los vas a traer en parejas. Y estos son los que van a venir y van a llegar y van a subir contigo al arca. Aquí hay un valor que para nosotros es bien importante. Entonces, ¿quiénes fueron los que entraron al arca una vez que Noé la había construido? Los entendidos, los primogénitos, los discípulos, los extranjeros, los hijos, los de la medida del 2. ¿Quiénes entraron entonces? Los que pusieron la otra mejilla. ¿Quiénes entraron? Los de la doble porción del Espíritu Santo. ¿Quiénes entraron? Los que dieron 2 blancas como la ofrenda total que tenían que presentar delante del Padre. Y estos son aquellos en medio de toda la generación que estaba en ese momento que pudieron ingresar al arca. Por eso nosotros tenemos que estar en ese ejercicio constante de prepararnos y formarnos como discípulos. Habían algunos en esta parábola que tal vez eran medio buenos, pero no tenían la porción ni la medida de ser discípulos. Habían unos que si tú sabes que yo soy débil para lo que aquí hay, pero estos no pudieron entrar. Entonces el Señor nos está llamando a todos nosotros en esta arca llamada aquí Tiempo Nuevo, y todas las que Él ha levantado en esta ciudad y en el resto del mundo, está llamando a que los entendidos, los primogénitos, los varones y las varonas sean los que lleguen a ese lugar donde van a ser limpiados de corrupción, limpiados de la ignorancia, limpiados o apartados de aquellas cosas que al Padre desagradan. Amén, ¿me doy a entender? Así que nosotros debemos trabajar por dar la medida del discípulo, dar la medida del entendido, porque ese es el que no tiene corrupción. La misma palabra dice que Jesucristo fue crucificado y entregado sin haber visto ¿qué? Corrupción, sin haber visto pecado en Él, sin haber nada que pudiera acusarle de manera verdadera, porque recibía acusaciones falsas, de decir este no es el Hijo de Dios y este no merece el que sea llamado, reconocido o que escuchemos su palabra. Así que este lugar al que el Señor nos ha llamado y nos está levantando es para que nosotros trabajemos en la formación del discípulo, porque estos son los llamados. Estos son los que dan la medida del espiritual para dejar el estado natural de corrupción de este mundo y espiritualmente poder conectarse al Padre para no padecer las cosas que han de venir. Y aquí dice, está hablando de la segunda venida, en parte. Pero ¿qué cosas han de venir? La aflicción. ¿Qué cosas han de venir? La pandemia. ¿Qué cosas han de venir? Escasez, pobreza, falta de trabajo,
¿qué cosas han de venir? Enfermedades. Pero nosotros debemos seguir ocupándonos de ser o de dar la medida como discípulo, de ser aquellos que con la doble medida, con la doble porción ingresaron al arca, porque estos son los que leíamos en Éxodo, los que reconoció Dios. A los que Él reconoció, y cuando sus ojos voltearon a ver sobre la tierra, en medio de todo lo que había llamado corrupción, estaban aquellos a quienes Dios reconoció, los de la medida del discípulo. Y estos son los que ingresaron al arca. Amén. Y dice, entraron de dos en dos, en quienes había espíritu de vida. Y estos, los discípulos, los que ingresaron de dos en dos, ¿cómo llegaron al arca? Así caminando. Son aquellos que encontraron el camino. Porque, de nuevo, vamos un poquito a hacer así como que hagámonos la película. Noé construye el arca, ya estaban todos los animales echados alrededor esperando poder entrar. Fueron traídos de diferentes lugares. Si fuera aquí en Guatemala, ¿verdad? Hay que traer antílopes, pues aquí no hay que los traer al África. Leones, bueno, aquí lo que hay son, mejor a lo que sí hay, venados, todavía hay venados aquí, ¿verdad? Venados y perritos y gatos y cerditos y vacas y caballos, bien ahí. Pero a lo que voy es que todos aquellos que llegaron de dos en dos, que fueron enviados por el Padre, ¿cómo llegaron? Llegaron por el camino. Porque el discípulo conoce el camino, lo que Jesucristo vino a enseñar. El discípulo sabe cuál es el camino y por estar en la búsqueda del Padre se está dirigiendo a ese lugar que representa el arca, donde vamos a desarrollarnos, a crecer y a establecernos como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, para que la obra del mundo, que fuera de lo que llamamos el arca, está produciendo corrupción, está produciendo pecado, está produciendo contaminación, no nos alcance. Porque a veces decimos, sí, el arca es cuando Jesucristo venga en la segunda venida y sea el fin del mundo, ahí nos vamos a ir. No, aplícala a lo espiritual ahorita. Que la obra del mundo que nos contamina no nos encuentre, que nos encuentre dentro del arca, donde no puede producir contaminación en nosotros. Que el espíritu de mentira que está caminando por todo este mundo, que cuando venga y quiera tener lugar con nosotros, que nos encuentre dentro del arca para no tener la oportunidad de contaminarnos. Y que no demos lugar nosotros a su palabra, no demos oído a todo lo que el espíritu de mentira tiene. Y por eso es importante que nosotros entendamos que debemos desde hoy ser aquellos que por medio del camino y de la medida del discípulo y la medida del cristiano, del hijo, del extranjero, sea el que se posicione en ese lugar que todo el mundo rechaza, pero donde verdaderamente está el plan de Dios y las instrucciones de Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Dice el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 10. Préstame un ratito tu libro, Daniel, y ahorita te lo devuelvo. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En el tiempo y los días de Noé, los impíos seguían actuando impíamente y nadie tenía la más mínima idea de las cosas que habrían de venir. Pero los entendidos, estos sí tenían entendimiento y sí tenían conocimiento de las cosas que debían venir. Y por eso, por la medida del discípulo que tenían cada uno de ellos, se dirigieron hacia el arca. Cuando dice la palabra en Malaquías, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa que le faltó conocimiento? Significa que, fíjense, esto me lo escuchan ustedes a cada rato. Quiere decir que sí tienen un conocimiento, pero conocimiento del mundo, conocimiento del pecado. Y les faltó despojarse de esto para cambiar de lado y tener conocimiento acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, acerca de la verdad revelada de Dios. Entonces no es que no lo tenían, pero lo que tenían no era lo que les acercaba a hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué les faltó conocimiento? Porque no trabajaron por adquirirlo. El conocimiento está disponible siempre.
La palabra está disponible siempre. La oración está disponible siempre. La intercesión está disponible 24 horas a cuando tú quieras. El agradar a Dios está disponible siempre. Pero faltó agradar a Dios. Faltó oración. Mi pueblo fue destruido porque le faltó oración. Fue destruido porque le faltó intercesión. Fue destruido porque le faltó congregarse. Fue destruido porque le faltó alabanza de oración. Fue destruido porque le faltó hacer todas aquellas cosas que Dios demandaba que se hicieran. ¿Y por qué no las hizo? Porque estaba haciendo otras. Porque, mis hermanos, de nuevo les digo, nosotros siempre estamos edificando. Siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos testificando. ¿Para Dios o para el mundo? ¿Estamos edificando para este mundo o edificando para Dios? Pero que alguien diga, no, yo no soy cristiano, pero aquí estoy en mi esquinita sin hacer nada. No, siempre estamos edificando. Edificando conforme al mundo o edificando conforme a la palabra de Dios. Edificando para salvación o edificando para perdición. Pero siempre estamos haciendo algo. Ahora aquí donde debemos hacer el alto y decir, yo estoy dando lugar a la corrupción en mi vida, o soy aquel que la palabra ya me ha entendido porque busca hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos van a proceder impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, quiere decir, estos no alcanzan la medida del discípulo, la medida del entendido. Pero los entendidos, ellos comprenderán, ellos conocen. Aquí les puedo poner otro ejemplo. En el momento que se da el nacimiento de Jesucristo acá en la tierra, solo los hombres sabios, los entendidos, vieron la señal y fueron tras la señal. Todos los demás, ni en cuenta. Para todos fue un nacimiento en secreto. No se dieron cuenta. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Miren, esto es poderoso. Nos está hablando el Señor de dos personas, el insensato y el entendido. Entonces una vez dice, pero no sean insensatos. Hay insensatos y hay entendidos, pero no sean insensatos. Sean entendidos. ¿Y quién es el entendido? Dice aquí, el que hace la voluntad de Dios. Ahora, evaluemos nuestra vida. Insensato, entendido. El que hace la voluntad de Dios y el que no hace la voluntad de Dios. Y cuando hacemos ese ejercicio en nosotros mismos para evaluarnos, para hacernos por medio de la palabra de Dios ese examen para ver de qué lado estoy, que esto sea un ejercicio verdadero para nosotros reconocer si estamos verdaderamente en el camino para recuperar nuestro llamamiento como cristianos, como entendidos, o estamos siendo impíos, o estamos siendo necios, o si estamos siendo aparentes. Pero la palabra de una vez dice, no seáis insensatos, no sean los de la corrupción, no sean los pecadores, no sean los que hacen oídos sordos, no sean los de apariencia, no sean los que solo están pasando así por así como una piedra rodante, sino sean aquellos que hacen la perfecta voluntad de Dios. Porque insisto, y aquí lo vuelve a confirmar, porque solo hay dos lados, o el impío o el insensato y el entendido. Y nosotros estamos edificando de uno de los dos lados. Si no somos entendidos, estamos edificando como insensatos. Y si no somos insensatos, estamos edificando como entendidos. Es bien fácil, así. Facilito. Pero solo la palabra de Dios nos va a dar a nosotros la confirmación de qué lado estamos. No es lo que yo diga, no es mi justificación, no es mi pensamiento, no es, no hombre, voy a negociar con el Señor porque aquí yo soy bueno y yo puedo ponerme las pilas. No. La palabra de Dios va a filtrar y nos va a examinar y nos va a decir de qué lado estamos. Y yo debo ser aquel que reconoce la voz del Padre para decir, sí, Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que estoy lejos de ti y me voy a acercar a ti. Porque hay otros que lo reconocen, pero dice, pero bueno, ahí me quedo pues. No sirve de nada el reconocimiento.
Pero el Padre nos está llamando entonces, debemos ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y luego 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que decía Efesios, hay dos, los insensatos y los entendidos, que dice Pedro, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien callemos al insensato. Pero haciendo el bien es lo que la palabra de Dios define como bien, lo que la palabra de Dios define como bueno. Y el primer ejemplo que utilizo siempre es, el Padre le dijo al hombre, a la mujer, tienes que guardar la tierra, tienes que trabajar la tierra para producir el fruto, y eso es lo que se llama bueno. Pero varón y hembra decidieron, o el hombre y la mujer decidieron escuchar la voz de la serpiente, escuchar la voz del enemigo y mejor decidir ellos qué era lo bueno y qué era lo malo. Y por esta causa fueron expulsados del huerto. Pero entonces, la voluntad de Dios es que haciendo el bien, es que esto es poderoso, hagamos callar la ignorancia. Entonces de nuevo nos da la confirmación, porque todo el tiempo estamos edificando. Entonces mientras estás edificando conforme a la voluntad de Dios, vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos. Porque miren, nuestra naturaleza humana nos hace decir, yo los quiero ir a callar a todos y yo les voy a decir sus verdades para que se callen. No, no está diciendo eso. Que mientras edificamos como entendidos, mientras edificamos como discípulos, mientras seguimos en el camino para ser verdaderos, nuestro testimonio y aquellas cosas que nosotros aprendemos de la palabra y las ponemos en práctica, hace que se calle la voz del insensato en nosotros. Porque ese es el primero, ¿va? Porque es muy fácil, le voy a decir a todos sus verdades. No, dite tú primero tus verdades. Y si no te las dices, te das un cosco y te las vuelves a decir. Porque este mundo nos dice, dile las verdades a los demás, porque tú tienes razón, porque tú eres bueno, y tú tienes capacidad para acusar a los otros, ve y dile sus verdades. No, por medio del entendimiento de la palabra de Dios, yo debo ser aquel que haciendo lo bueno y buscando el hacer la voluntad de Dios, calle al insensato que hay en mí. Porque como dice Efesios, no seáis insensatos. Y ahora una vez más, ¿y por qué dice no seáis insensatos? Porque lo somos. De aquí para allá. Pero entonces, ¿cuánta corrupción habita en nosotros? ¿Cuánto permitimos tener comunión con la corrupción? ¿Cuánto nos ocupamos de seguir haciendo la obra que nosotros deseamos y nuestra voluntad y nuestras quejas y nuestras justificaciones y ponle todo lo que tú quieras? ¿Cuándo vamos a detenernos de eso para darle lugar a la palabra de Dios? Que ésta dirija nuestra vida, que dirija nuestros pensamientos, que dirija nuestro carácter y que nos haga retomar el camino hacia ese lugar que para todos es secreto, pero que se está edificando. Un lugar donde se enseña la palabra, un lugar donde se forman a los discípulos, un lugar donde las cosas externas ya no podrán venir y moldear y cambiar y contaminar a quienes están adentro, sino un lugar llamada la iglesia. Y la verdadera iglesia, como dice Jesús, no me refiero a la tradición de que nos congreguemos, sino a la que Jesús le dice mi iglesia. ¿A cuál le dijo Jesús mi iglesia? A aquella a la que el Padre le habla, a la que escucha el mensaje de la voz y que logra ver en lo espiritual. Por eso Pedro le dice, yo miro al Cristo, yo no miro al Jesús. Yo miro al Espíritu que habita dentro de ti. Entonces Jesús le dice, como tú ves al Espíritu que habita dentro de mí, por eso tú eres la verdadera iglesia. Y nosotros debemos dirigirnos hacia allí. Que nuestros pasos, aunque toda la gente no lo vea, nosotros sí trabajar en la medida del discípulo para encaminarnos y llegar a ese lugar llamado el arca. Llegar a ese lugar espiritual. Llegar a ese lugar donde nosotros debemos ser resguardados de todo aquello que el mundo quiera hacer en nosotros. Afanes, insisto, enfermedades, escasez, vicios, contaminación, chismes, ponle lo que quieras. Pero debemos ser aquellos que se ocupan de apartarse de lo corrupto. Debemos ser aquellos que nos reconciliemos con el Padre
y de nuevo podamos venir y decirle, Señor, ¿qué es lo que según tu palabra yo debo hacer para que tú me recibas? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que tú puedas reconocerme y que yo verdaderamente sea aquel que testifica acerca de ti? Por eso es que todos los días debemos someter nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, debemos someter todo lo que somos delante de Dios y decirle, Señor, ¿y qué es lo que tú deseas que yo haga? Y todos los días nuestro carácter debe menguar para que sea el fruto del Espíritu el que pueda testificar y el que pueda dirigir nuestra vida. Ya no por mi pensamiento ni mi justificación, sino por el fruto del Espíritu, por la palabra de Dios. Amén. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos da dirección. Tu palabra, Señor, siempre nos dice hacia dónde dirigirnos y también nos dice las cosas que debemos cambiar. Señor, sabemos que en nosotros aún operan aquellas cosas que el mundo nos enseñó y que en muchos aún opera la corrupción porque no la habíamos descubierto ni la hemos visto como tal. Pero tú en tu palabra nos revelas el deseo de tu voluntad y tú en tu palabra nos revelas, Señor, el camino que debemos seguir, el cual nos fue revelado como tu Hijo amado, como Jesucristo. Llévanos a ser aquellos que dan la medida del discípulo. Llévanos a ser aquellos que dan la medida, Señor, de los entendidos. Para que en medio de todo lo que este mundo está haciendo, nosotros podamos conocer lo verdadero y dirigirnos hacia ese lugar donde tú, Señor, nos llamas. Porque hemos sido formados y hemos sido hechos con habilidades, con dones y con todo tipo, Señor, de bendición que tú nos has dado para que sea operada dentro, Señor, de la obra tuya, para que sea operada en lo espiritual, para que sea operada, Señor, en ese lugar en el cual tú nos levantas y nos estableces, Padre. Queremos ser aquellos que al recibir 5 talentos podamos presentarte 10, porque esa es la medida del discípulo, el que recibe un don y un talento, pero lo multiplica, pero logra devolverte la doble porción, Señor. Permítenos ser aquellos que indistintamente el talento que tú nos diste, podamos devolverte y testificar la doble porción, Señor. Enséñanos a ser verdaderos. Ya no queremos ser más aparentes, sino queremos ser aquellos que te buscan en espíritu y verdad, Señor. Padre, que esta palabra encuentre lugar en nosotros y que sea útil cada vez que la necesitemos. Señor, ayúdanos a caminar, Señor, en tu voluntad, Padre. Sepáranos de la obra de este mundo y que podamos presentar nuestras vidas a ti, Señor, como tú lo demandas. Perdónanos por todo aquello, Señor, que hacemos que es desagradable para ti. Queremos apartarnos de ahí, Señor, y queremos ser hijos entendidos. Gracias porque a diario, Señor, tú envías tu palabra. Porque a diario, Señor, la oración está disponible. Porque a diario, Señor, el meditar en tu palabra, Señor, está disponible para que podamos ser aquellos a quienes tú reconozcas. Te ofrecemos nuestras vidas. Te ofrecemos nuestra vida, Señor, sin condiciones, sin límites. Haz tú con nosotros, Señor, conforme a tu plan divino. Abre nuestros ojos, nuestro oído, abre nuestros sentidos
para encontrarte, para conocerte, para verte, Señor, y caminar tras de ti. Te damos gracias, mi buen Señor. Te damos gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.